Bendiciones, hermanos. Buenas tardes ya. Dios les bendice. Pues como siempre es un gusto, es un placer, es un honor poder compartir con ustedes, poder hablar de las cosas que Dios tiene para nosotros cada día. Y bueno, en esta tarde, estamos hablando pues temas como siempre importantes, ¿verdad? Y muy hermosos que están en la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de que la verdadera novia, la novia de Cristo, no tolera el error. Pero antes de todo vamos a hacer una oración, vamos a poner esto en las manos del Señor y vamos a pedirle que Él nos continúe instruyendo y hablando lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Aleluya, Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo bueno, Señor, que tú nos permites aprender. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que nos han enseñado, Dios, y nos han expuesto tu palabra, Señor, tu consejo, y han instruido nuestra vida, Señor, para nosotros poder tener una vida agradable delante de ti, Señor, a través de entender lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, que hemos de analizar, Señor, última participación, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien toque nuestros corazones, que seas tú, Señor, quien ilumine nuestro pensamiento. Nosotros, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir, Señor, todo lo que proviene de ti, Señor. Y sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía sin que antes cumpla, Señor, el propósito con el cual tú la envías, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, Señor, rechazamos toda artimaña del diablo, Señor, todo estorbo, toda distracción, Señor, que interrumpa. Queremos aprender, Señor, y así conocerte más cada momento. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a hablar acerca de que la verdadera novia no tolera el error, ¿sí? Y bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes, fíjense que dentro de las definiciones del pecado, hay una definición que se refiere al pecado como errar al blanco, fallar al blanco. Entonces el errar, el equivocarnos, al nosotros tener nuestro blanco a seguir, nuestro punto en el cual nosotros debemos de acertar en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro andar, en nuestras palabras, en todo lo que refiere a nuestra vida, a veces fallamos. Y es algo que yo lo relacioné, algo referente a vivir en santidad, ¿sí? Quiero que veamos en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, es un versículo que todos conocemos, y si no lo conocemos, bueno, al menos la mayoría, pero sí es algo que todos deberíamos de saber. En San Juan 14, 6, ¿sí? Jesús dijo, gloria a Dios. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario al error? La verdad. Entonces Jesús nos dice, yo soy la verdad. Pero también hay otra porción, más atrás, Jesús mismo hablando en el capítulo 8, que nos dice en el versículo número 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces tenemos Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad. Y aquí nos dice Jesús en el capítulo 8, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, bueno, entendemos quién es la verdad. Jesús es la verdad. Y al momento de nosotros conocer a Jesús, ¿qué es lo que pasa? La verdad nos hace libres.
Jesús nos hace libres. Pero hay otra porción, igual que Jesús habla aquí mismo en San Juan 16, y en el versículo 13, dice el Señor Jesús, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y para qué queremos que el Espíritu nos guíe a la verdad? Porque cuando nosotros aprendemos a conocer y a entender la verdad que nos habla la palabra de Dios, entonces esta verdad nos hace libres. Y cuando la verdad nos hace libres, entonces nosotros aprendemos a distinguir el error. Y cuando el error nos hace claudicar, el error nos hace tropezar, cuando el error nos hace fallar, cuando nosotros conocemos la verdad, entonces la verdad nos da esta libertad que necesita la iglesia de Cristo, porque hemos sido llamados a libertad, ¿sí? ¿A través de qué somos libres? A través de conocer, del conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, vamos nosotros a entender que si bien la naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza de error, una naturaleza que se encuentra fallando en cada momento, el ser humano por naturaleza no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a fallar, por mucha fuerza de voluntad que tenga, por muy buenos pensamientos que tenga, el ser humano está, digámoslo así, está condenado al error, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Dios es el que conoce y pesa los corazones, porque el corazón del hombre, por muy buenas intenciones que tenga, siempre está inclinado al error. ¿Sí? Dice el profeta Isaías que aún las obras, mejores obras que nosotros hagamos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque están plagadas de errores. La única forma en que nosotros podemos acercarnos a Dios y vivir una vida plena delante de Dios es cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres y la verdad nos lleva a tomar un camino, un sendero que nos acerca a Dios, ¿sí? Es a través de esto, y esto se llama vivir en santidad, ¿sí? Ser santos, porque el Señor dice, ser santos como yo soy santo, y no es algo que solamente Dios lo sugiera, sino es una instrucción. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, entonces Él da una ordenanza, ser santos como yo soy santo. Entonces, esto no es una opción, es una ordenanza de parte de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en santidad, entonces aprendemos a rechazar el error y entonces entendemos lo que dice el apóstol Juan, allá en la primera carta del apóstol Juan. Primero vemos en el capítulo 1 que el apóstol Juan nos dice que aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? Entonces, vemos entonces aquí cómo la verdad juega un papel muy importante y muy necesario. Porque si nosotros decimos que no hemos pecado, entonces, dice el versículo 6, dice en el versículo 8, dice, del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que el hombre, el ser humano, está dado al pecado, ¿sí? Esa es la maldición que tiene el ser humano. Pero ahí mismo, después el apóstol Juan habla y dice que los que estamos en Cristo, dice, los hijos de Dios no pecan, ¿sí? Dice que los hijos de Dios no pecan. ¿Por qué?
Porque practicar el pecado es una constante. Cuando nosotros tenemos errores, pero esos errores le decía yo, estamos sometidos a vivir bajo el yugo de la carne, y la carne siempre va a tender al pecado. La carne siempre va a buscar, ya sea por inercia, va a inclinarse a hacer lo malo, al error, al pecado. Pero cuando nosotros aprendemos a someter la carne, y la carne está siendo dominada no por nosotros mismos, no por la fuerza de voluntad, porque al fin del día la fuerza de voluntad es parte de la carne, pero cuando nosotros aprendemos a poner nuestro hombre interior, ¿sí? Y somos renovados en el hombre interior, y aprendemos a llevar nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo, entonces nosotros aprendemos a estar siendo renovados en el hombre interior, y entonces el hombre interior, que es nuestro espíritu, y cuando el espíritu tiene comunión con el espíritu, porque un abismo llama a otro abismo, así quien conoce lo profundo del hombre, sino el mismo hombre o el espíritu del hombre que está en él, y quien conoce lo profundo de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Cuando hay esa comunión del espíritu del hombre y el espíritu de Dios, y entonces tienen esa conexión, lo hablábamos semanas atrás, recuerda cuando hablábamos acerca de los éxtasis. Y entonces cuando hay esa comunión, cuando hay esa comunicación, cuando hay esa interrelación, entonces el espíritu nuestro comienza a fortalecerse, y entonces nuestra carne comienza a ser sometida. Y en la medida que es sometida, entonces el espíritu comienza a levantarse, comienza a vivificarse, y entonces nosotros dejamos de vivir bajo la influencia de la carne. Pero esto va a ser a medida de que nosotros sometamos nuestra carne. ¿Cómo la vamos a someter? A través del espíritu. ¿Y cómo viene esa sumisión? Pues cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder vivir una vida en santidad, recuerde usted, santo significa apartado. Santidad es el punto en donde nosotros anhelamos llegar, ¿sí? Porque dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios, que al final de al sonar de la final trompeta, dice que nuestros cuerpos serán transformados, y esto corrupto, esto que está vestido de corrupción, se transformará en algo vestido de incorrupción. Pero entonces vemos que la santidad es el punto en donde nosotros queremos llegar. Somos santos, el Señor nos llama santos cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando somos lavados con su sangre. Él nos lava, nos limpia, viene la redención y viene la justificación. Entonces Dios nos limpia y nos hace santos, pero hay que llegar a la santidad. Y entonces el lapso o el camino que hay entre el ser santo y la santidad, ese trayecto se llama santificación. Y entonces nosotros cada día tenemos que estar siendo santificados, ¿sí? Un ejemplo, un atleta, cuando usted ve a un corredor de los 100, 200, 400 metros, usted nos ve que en el punto de salida, cuando van a empezar a correr, siempre empiezan y les dicta, ¿no? Dicen en sus marcas, listos, fuera. Bueno, pero cuando ellos están en esa posición, inclinados, para poder tomar impulso y emprender la carrera, ahí está el corredor. El corredor, digamos que ya es el atleta, que es el santo. Llamémosle, nosotros somos los santos que estamos a principiar la carrera. Y la meta a llegar al final es la santidad. Pero la pista va a ser la santificación. Y entonces nosotros tenemos que estar en una santificación continua para llegar al final del día o al final de la meta, al final de la carrera, a la santidad. Y esa santidad lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, o en la epístola a los Filipenses, donde dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la continuará y la culminará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nosotros no somos ya perfectos, pero vamos a llegar a serlo
Es decir, vamos a alcanzar la santidad en el momento en que nosotros tengamos ese encuentro con Cristo, donde dice el apóstol Pablo a los Corintios, le dice que ahora le vemos como a través de un espejo, pero en aquel momento dice que se quitará el velo de nuestros ojos y entonces lo contemplaremos y lo veremos tal como es Él. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Nosotros hoy podemos ser llamados santos, pero aún no podemos contemplar a Dios. Tenemos que estar viviendo un camino en santidad. ¿Para qué? Para que llegue en santificación, perdón. Tenemos que estar viviendo este tramo, este trayecto en santificación para al final llegar a la santidad y entonces con la santidad poder contemplar a Dios y entonces verlo tal como es Él, ¿sí? Entonces vemos, la Biblia nos dice, vamos a ver el capítulo 1:1 de Efesios 1:1. Dice el apóstol Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Sí? ¿A quién se dirige el apóstol Pablo? A los santos. Otra porción vemos nosotros en la primera carta a los Corintios, igual en su capítulo 1, dice el apóstol Pablo, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, hermano, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice aquí, llamados a ser santos. Nosotros vemos en el apóstol Pablo cómo llama a los que creen en Cristo y a los que comienzan a ejercer la fe en Cristo, los llama santos. Ya no los llama pecadores, ahora los llama santos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas, entonces dejamos de ser pecadores y ahora somos santos. Pero como santos, ahora tenemos que alcanzar la santidad. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? A través de la santificación del día a día. Día a día estar clamando, ¿para qué? Para que nosotros seamos santificados y al final del tiempo, al final de los tiempos, poder decir que alcanzamos la santidad. ¿Y qué es la santidad? Vivir para Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver nosotros en la Biblia, voy a tomar 4 ejemplos de lo que es ser santo, ¿sí? Porque se ha confundido tal vez el término o la definición de la palabra santo. Santo no es aquel que no peca, sino santo es aquel que aprende a depender de Dios y aprende a vivir una vida de santificación, ¿sí? Y nosotros vemos en el capítulo 5, versículo 25 del Génesis, 5:25 de Génesis, nos dice el Señor, dice, y fueron todos los días, fui a 5:25, estoy leyendo otro, dice, vivió Matusalén, ya me confundí, no, déme un segundo, 5:25. Es 24, perdón. 5:24 del Génesis, 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice, caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Sí? Dice, caminó Enoc con Dios. Entonces vemos que la santidad o la santificación, la única forma en que se puede obtener es cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, dejando que Dios sea quien guíe nuestro caminar, quien guíe nuestra vida. Si nosotros no dejamos que Él nos guíe, entonces nosotros no podemos alcanzar esa santificación. ¿Sí? Cuando usted va de compras a un supermercado con un bebé, un pequeñito, si usted se deja guiar por el niño, ¿qué va a hacer el niño? El niño lo va a llevar y lo va a guiar a las partes del supermercado donde a él le interesan. Va a ir a ver los juguetes, va a ir a ver los dulces, va a ir a ver cosas que a él le interesan. Pero si usted va de compras para surtir la despensa del hogar, usted no se va a dejar guiar por el niño o por el bebé. ¿Por qué? Porque no va a terminar, se la va a pasar todo el día en el supermercado y no va a comprar nada. Sino que usted va a tomar de la mano al bebé y usted lo va a llevar a donde usted le conviene visitar ese supermercado. ¿Por qué? Porque hay que comprar la despensa, hay que comprar carnes frías, pastas, todo lo que hay que comprar. Entonces, tal vez son cosas que al niño no le interesan, pero a usted sí, y sabe que eso que a usted le interesa al fin del día va a ser provecho para el niño. Pero si usted obedece al niño y va de la mano con el niño guiándole a donde él quiere ir, entonces no va usted a aprovechar, no va ni a aprovechar el tiempo, ni va a comprar lo que necesita. Así es con el Señor. Debemos de dejar que el Señor nos tome de su mano y Él nos guíe a donde es su voluntad. Cuando vemos aquí, Enoc caminó de la mano de Dios, ¿sí? 5:24 dice, y caminó pues Enoc con Dios. Y entonces el caminar de la mano de Dios tiene una consecuencia y al final es un beneficio para nosotros. ¿Qué pasó con Enoc cuando él decidió caminar de la mano de Dios? Dice que Dios se lo llevó porque caminó con Dios. Después vemos allí mismo en el Génesis, en el capítulo 6, versículo 9, dice, 6:9 de Génesis, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice aquí, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Y cuál fue la consecuencia de que Noé caminó con Dios? Que al final Dios lo salvó del juicio que Dios desató sobre la humanidad por el hecho de que Noé caminó con Dios. Él alcanzó la salvación, ¿sí? La salvación de él y la salvación de su familia. Y entonces encontramos cómo Dios le prometió a través del apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Recuerda usted que le dice, no, cree tú, dice, no te hagas daño, aquí estamos. Y dice el carcelero, dice, ¿qué puedo hacer para alcanzar esa salvación? Y el apóstol Pablo y Silas le dicen, cree tú y toda tu casa será salva. Y aquí vemos, Noé creyó, caminó de la mano de Dios, y no solamente él, sino toda su casa alcanzó la salvación. Caminar de la mano de Dios, ¿qué es lo que nos lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? Eliminando los errores, quitando las fallas, y entonces nosotros alcanzamos a ver y a contemplar la benevolencia, la bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios en nuestras vidas cuando nosotros decidimos caminar de la mano de Dios. Tiene buenas, dice que la obediencia paga bien, dice el proverbista, ¿verdad? Entonces nosotros debemos aprender a rechazar las fallas, rechazar los errores, ¿a través de qué? De la verdad, conociendo la verdad, caminando de la mano de la verdad. Y recuerde usted quién es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y cuando nosotros caminamos de la mano de la verdad, entonces la verdad nos hace libres. Y no solamente nos hace libres, sino nos lleva. Dice Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre solo a través de mí.
Solo a través de la verdad es como vamos a llegar a contemplar la bondad de Dios, la grandeza y la plenitud de Dios. Solo a través de la verdad. Y entonces nosotros entendemos aquí cómo Enoc caminó con Dios y su consecuencia fue favorable para su vida. Noé caminó con Dios y entonces vemos aquí que la consecuencia para Noé fue buena también porque alcanzó la salvación. Después allí mismo en el Génesis encontramos en el capítulo 17 y en el versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Anda delante de mí y sé perfecto. Y después los versículos siguientes habla acerca de los beneficios que Dios le promete a Abraham si él se atreve a caminar de la mano de él. ¿Sí? Y te haré padre de una nación grande, tan grande como las estrellas del cielo, tan grande como la arena del mar. Solamente camina conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que caminemos con Él, que nos atrevamos a caminar con Él, atrevernos a caminar de la mano de Dios. Porque cuando nosotros nos atrevemos a caminar de la mano de Dios, entonces es cuando nosotros día a día estamos experimentando esta santificación y estamos conociendo la verdad. Y la verdad nos va haciendo libres cada día, cada momento. No puede usted caminar, decir que camina de la mano de alguien si no le obedece a lo que Él es su voluntad. ¿Sí? Y Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros queremos conocer la verdad, pues tenemos que escudriñar la Escritura. Si queremos caminar de la mano de Dios, tenemos que escudriñar la Escritura, conocer la verdad, hacer las cosas que a Dios le agradan, y al final nosotros vamos a desechar todo error. ¿Por qué? Recuerde usted cuando habla del apóstol Juan, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, nos dice, hablando Jesús, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí? Y entonces encontramos, ¿quién es la luz que alumbra toda oscuridad? Jesús. Jesucristo es la verdad, y la verdad alumbra toda tiniebla. Todas las tinieblas son expuestas a través de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Entonces la verdad sale a la luz a través de Jesús. Y entonces cuando nosotros tenemos la verdad, se alumbra nuestro pensamiento, y entonces nosotros aprendemos a descubrir el error, y entonces nosotros aprendemos a desecharlo, porque queremos agradar a Dios, porque queremos vivir una vida plena en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos a Enoc, tenemos a Noé, tenemos a Abraham. ¿Quién fue Abraham? Al final del tiempo, Abraham terminó siendo el amigo de Dios, el padre de la fe, y hasta este momento es el padre de la iglesia en la fe. Y también es el padre de la nación de Israel. Entonces vean todos los beneficios que trae el obedecer y caminar de la mano de Dios, vivir en santidad o en santificación constante. Cuando Dios nos rescata, le reitero, Dios nos limpia y nos hace santos, apartados. Pero el fin de nuestro camino no queda ahí, ¿sí? Porque ¿de qué le sirve a un atleta prepararse mucho si al final, ya cuando se preparó y todo, nunca va a una competencia, nunca persigue alcanzar un trofeo, una medalla? No sirve de nada todo su esfuerzo. Todo atleta se prepara, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Para qué? Para correr una carrera. ¿Y cuál es la meta de esa carrera? Pues el trofeo. ¿Cuál es nuestro trofeo? La santidad. Pero el trayecto que vamos a correr se llama santificación, el día a día, el paso al paso. Vamos a ir santificándonos. Y esto no porque nosotros lo provoquemos, o bueno, sí lo provocamos, pero a través de nuestra obediencia al Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces esto, Jesucristo y el Señor mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, trabajan en nuestra vida,
haciéndonos mejores personas cada día, ¿sí? Pero si hoy tengo ganas, mañana no, y pasado mañana tampoco, bueno, el próximo domingo, bueno, va a ser el próximo domingo, y luego, bueno, entonces no hay una constancia, no hay una constancia. ¿Y cómo queremos alcanzar nosotros la perfección, la santidad, si nosotros no estamos viviendo una continua santificación? El otro personaje del cual quiero hacer mención es de David. Este David creo que se identifica más con todos nosotros, ¿verdad? Dice en el Salmo 116, versículo 9, gloria al Señor. Dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Andaré delante de Jehová. ¿Cuál era el anhelo de David? ¿Cuál era la intención de David? ¿Cuál era su meta de David? Vivir en la presencia de Dios, caminar en los caminos del Señor. Esa era su meta de David. Y nosotros encontramos cómo el caminar de David, aunque tenía fallas, y ahorita voy a hacer mención de eso, pero encontramos cómo David al final llegó a ser un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Sí? David terminó siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en que estos hombres, Dios los hizo santos y ellos ya alcanzaron la santidad. Pero a través del camino de la santificación nos encontramos, recuerda usted a Noé, cuando Noé, ya que había pasado todo el periodo del diluvio, dice que Noé se emborrachó y se desnudó, se despojó de su ropa, a grado que llegó su hijo y lo contempló desnudo. Y bueno, ahí tendríamos que entrar en otro tema acerca de qué pasó, porque hay diferentes versiones. ¿Qué pasó cuando su hijo vio la desnudez de su padre? Pero bueno, aquí el punto no estoy hablando del hijo, estoy hablando de que Noé, aunque era perfecto y caminó de la mano de Dios, se equivocó. Noé se equivocó, tuvo error, se embriagó y se desnudó. Pero nosotros vemos después a Noé que después de que pasó este episodio en su vida ya no lo volvió a hacer, continuó teniendo una vida plena delante de Dios. Abraham lo tenemos cuando llegan a Egipto, dice que él tuvo temor de que el rey de Egipto lo fuera a matar y entonces le dijo a su esposa, di que eres mi hermana. No eres mi esposa, eres mi hermana. Y por poco el rey de Egipto toma a la mujer de Abraham como esposa de él y lo hace adulterar con ella. Después el rey se da cuenta y reprende a Abraham. ¿Por qué no me dijiste que era tu hermana? Por poco, toma a tu mujer para mí. Vemos a Abraham después tomando a una de las siervas de su esposa para tener un hijo llamado Ismael. Y entonces después tenemos un conflicto que hasta el día de hoy sigue vigente entre judíos y árabes a causa de un error de Abraham. Pero en medio de todo esto, Abraham caminó de la mano de Dios y Dios le cumplió sus promesas y Dios fue fiel a su promesa con Abraham. ¿Sí? Vemos a David, que un joven que amaba a Dios, que recuerda usted cuando se presenta delante de Saúl para decirle, ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios viviente? Este mismo día, esta tarde, daré su carne comer a las aves del campo, a las aves y a las bestias del campo. Y entonces vemos ese David apasionado, seguro de que Dios estaba con él. Decía, yo estoy seguro porque con mis manos he matado al oso y he matado al león. Pero después vemos a David fornicando y asesinando a un hombre. Y vemos a David cometiendo errores. Pero en medio de todos esos errores, David reconocía que se había equivocado. A diferencia de Saúl, recuerda al rey Saúl que cuando se equivocó, él no reconoció su error. Él quiso justificarse y él buscó tener la victoria por otros medios. Cuando Dios ya lo había desechado y murió Samuel, dice que él fue a visitar a la pitonisa
para invocar al espíritu de Samuel y le dijera si iba a ganar o no en la batalla, si tenía que ir. En lugar de consultar a Dios, de arrepentirse y buscar a Dios, no, él quiso por sus propios medios alcanzar las victorias. No es así. Cuando vemos nosotros a David sí se equivocó, tuvo muchos errores. Sus hijos, todo lo que pasaron sus hijos, Absalón, Adonías, todos sus hijos, ¿sí? Amnón violando a su hermana. Tenemos ahí una situación terrible en la vida de David, pero al final del día, David durmió en paz al final. ¿Por qué? Porque sabía en dónde podía encontrar la santificación de su vida. Nosotros debemos de aprender a caminar. Dios, vemos el apóstol Pablo, le reitero, el apóstol Pablo a los pecadores, cuando ya aceptan a Cristo, quiero tomar nuevamente lo que veíamos ahí en la primera carta a los Corintios. No se me vaya a hacer tarde porque siempre me gana el tiempo. Estoy a muy buen tiempo. Primera carta a los Corintios, donde le leía hace un momento. Dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, ¿sí? Le dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿sí? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Pero después vemos en el capítulo 3, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, el mismo apóstol Pablo, hablándole a la misma iglesia de Corinto, le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no viandas, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, y comienza a dictarle ahí todas las cosas que hay en la iglesia de Corinto. Entonces vemos, la iglesia todavía no alcanzaba la perfección, incluso era una iglesia joven, una iglesia nueva, de nuevos creyentes. Sin embargo, Pablo no los llama pecadores, los llama santos. Cuando nosotros tenemos a Cristo, entonces Dios ya no nos ve como pecadores, nos ve como santos, que tenemos que alcanzar la santidad, pero a través de la santificación. Y esto es desechando el error en nuestras vidas, ¿sí? Nos compartían nuestros hermanos antes, ¿verdad? De aceptar la corrección para poder desechar el error y alcanzar la perfección. Debemos nosotros de aprender a ser sabios, entendidos de cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y después nosotros encontramos Lucas 11:28. Lucas 11, y en el versículo 28 nos dice Lucas: y dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la guardamos, entonces esto significa que nos estamos dejando ser guiados por Dios mismo. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos la perfección, ¿sí? Que nosotros alcancemos la santidad cuando escuchamos la palabra de Dios y la guardamos. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, eso es una muestra de que nosotros estamos dejándonos llevar de la mano de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Estoy de acuerdo, sí somos seres humanos y tenemos muchas fallas, muchos errores. Pero cuando nosotros ya hemos sido santos, limpiados, apartados de parte de Dios para Él, entonces nosotros, nuestros errores, nuestras fallas no son tan graves. ¿Por qué?
porque la verdad nos hace libres, porque la luz de la verdad ilumina nuestro camino. Y entonces, recuerde usted que dice también ahí en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Y entonces cuando la luz viene y alumbra nuestro camino, ¿qué es lo que pasa? Desecha todo error, elimina todo error. Tal vez sí, no estoy diciendo que somos perfectos, no, pero se ve que estamos progresando y estamos siendo mejores. Y entonces ese cambio no lo tiene que notar usted. Ese cambio lo tiene que notar la gente que lo rodea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de ese cambio, esa gente va a ver ese testimonio y entonces usted va a ser una lámpara que alumbra en la oscuridad. Su testimonio va a alcanzar a muchos y es entonces cuando se cumple la máxima que dice que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras, que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras y que muchos vengan a Cristo y vengan a Dios a través de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque a través de nuestras acciones la gente va a decir, realmente hay un cambio en ti, realmente eres diferente. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó contigo? ¿En qué estás metido? Que te veo diferente, te veo mejor que antes. Y entonces nosotros podemos testificar, hablar abiertamente de Cristo y alcanzar a muchos. Pero ¿qué pasa cuando, cuando usted encuentra a alguien y le dice, tú eres cristiano, como aquel que no, ¿para qué me hago cristiano? Para ser así, mejor me quedo como estoy, mira, supuestamente es hermano, es aleluya, y mira cómo es, y mira cómo habla, y mira cómo anda borracho, y mira cómo anda con una mujer y con otra, y mira cómo se anda besuqueando con uno y otro. Y entonces esas palabras a veces te da hasta pena ajena, porque dices, no, es que no somos igual cristianos, él es, quién sabe de qué bando es. Entonces nosotros debemos aprender a vivir en esa santificación constante, clamando a Dios día a día. El apóstol Juan dice en su primera epístola, dice que si pecado cometemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad, de todo error. Pero es algo que nosotros tenemos que iniciar, ¿sí? Algo bien importante, la voluntad del cielo, fíjese usted, y no es herejía lo que le digo, pero la voluntad del cielo está regida por la voluntad de la tierra. La voluntad de Dios está regida por la voluntad del ser humano. ¿Por qué? Porque si yo no quiero, aunque Dios quiera, Él no lo va a hacer, porque Dios respeta mi libre albedrío que Él me dio. Pero si yo decido entregarle mi corazón, ¿por qué le dice a Moisés, Dios le dice a Israel, oye Israel, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Sino que le ames y que guardes sus mandamientos. ¿Sí? Cuando vemos en Proverbios donde dice que lo que Dios pide de nosotros, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces nosotros encontramos que lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestra vida, va a ser regido Dios va a estar limitado, aunque usted no lo crea, es así. Dios está limitado, aunque es todopoderoso, Dios está limitado en hacer algo en nuestra vida en la medida que nosotros le otorguemos esa libertad. Si nosotros no le otorgamos esa libertad a Dios, Dios no lo va a hacer. Si nosotros no le damos nuestra mano para que Él nos tome y nos lleve por el camino del bien, de la verdad, de la luz, de la bendición, si nosotros no extendemos nuestra mano y decimos, Señor, yo no puedo, yo no te quiero tomar a ti, tómame tú a mí. ¿Por qué? Porque si usted camina y su pequeño de 2, 3 años, el niño toma la mano de usted y el niño tropieza, el niño, por muy fuerte que se agarre el niño y el niño tropieza, se va a caer porque el niño no tiene mucha fuerza. Pero ¿qué pasa si invierte los papeles? Usted toma la mano del pequeño y aunque el niño tropiece y
meta el pie donde lo meta, no, usted no lo va a dejar caer. Que en este momento nosotros le digamos a Dios, ya no quiero yo tomarte a ti, tómame tú a mí y enséñame. Yo no quiero vivir en error. ¿Por qué? Porque yo quiero contemplar tu gloria, porque quiero llegar al final del camino y contemplarte en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces yo te quiero contemplar, alcanzar la santidad a través de la santificación continua. ¿Sí? Y entonces encontramos, vamos a ver, ya vamos a terminar. En Gálatas, la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, y dice 2, versículo 20, dice, el apóstol Pablo hablando, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. ¿Y esto por qué lo decía el apóstol Pablo? Porque aprendió a darle el control a Dios. Aprendió a vivir una vida regida por la verdad, por la luz, y entonces él pudo desechar todos los errores. ¿Pablo se equivocó? Sí, tuvo errores Pablo, pero sabía que tomado de la mano de Dios todo iba a estar bien y que al final del día Dios era quien lo iba a corregir y le iba a limpiar el camino de todo error. Nosotros debemos aprender a depender de Dios y poder decir, así como lo dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Poder decir como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Porque cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, todo va a estar bien, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a morar en la presencia de Dios, sabemos que estamos listos para que en el momento que Dios lo decida y suene esa final trompeta, estaremos listos para volar y encontrarnos con Jesús en las nubes. Pero debemos aprender a vivir. Si Dios ya nos hizo santos, vivir en esa santificación constante para llegar a nuestra meta, la santidad. ¿Sí? En Romanos 8:14, hilando los primeros versículos que le leía acerca de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y después nos dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y después nos dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu es quien nos revela la verdad, y la verdad es la que nos revela, o la verdad es la que nos trae la libertad. ¿Sí? Entonces vemos aquí la importancia de tener una vida en constante santificación para alcanzar la santidad. ¿Sí? Termino este tema leyéndole la primera carta del apóstol Pedro. Y dice en el capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro 13 al 16. 1, 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces encontramos aquí, no es una sugerencia. No es una sugerencia. Dios nos llama a ser santos, apartados. Pero ya que estamos apartados, estar corriendo la carrera en una constante santificación para llegar a experimentar la santidad plena o la plena santidad con la cual podremos contemplar a Dios. Así es, mi hermano, mi hermana, esforcémonos. Vale la pena. Vale el sufrimiento. Esforzarnos y luchar por ser mejores. Mejores para Dios. Que Dios vea que realmente anhelamos estar con Él. Que realmente queremos volar el día que Él decida llamarnos. Quítese de su mente, quítese de... Es que a mí no me juzguen, a mí que me juzgue Dios. Si quiere que le juzgue Dios, Dios nada más va a juzgar el día del juicio final. Ahí es cuando Dios va a juzgar. Si usted quiere que Dios le juzgue, siga como va, y entonces Dios le va a juzgar ese día. Pero si usted acepta la crítica y usted toma esa crítica de los demás, no como una agresión, sino como algo que usted dice, es un área de oportunidad donde tengo que mejorar, tengo que esforzarme para que la gente deje de ver eso en mí y comience a ver a Cristo. Muchas veces cuando somos maduros y entendemos que el juicio que la gente hace acerca de nosotros es en nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque sé en dónde estoy fallando y sé qué es lo que tengo que mejorar. Y entonces lo voy a mejorar para agradar a Dios. Porque si no estoy agradando, no porque mi meta sea agradar a la gente. Mi meta es agradar a Dios. Pero si ellos están viendo este error, Dios también puede estar ahí viendo y diciéndome, mira, esto está fallando. Este error está surgiendo en tu vida. Es necesario que lo extirpes, que lo elimines. ¿Por qué? Porque la verdadera novia no tolera el error. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A cambiarlo, a modificarlo. En lo que nosotros podamos, hay que esforzarnos. Esfuércense en lo posible, que en lo imposible Dios hará su parte. Oremos y démosle gracias a Dios por esta bendición de poder entender y aprender que Dios nos da la solución a todos nuestros errores. Podemos tener de nuestro lado al que es el dador de la vida, al que nos muestra la verdad, al que ilumina nuestro camino, al que nos aparta del pecado, el que nos santifica y al final el que nos hace alcanzar la santidad. Bendito Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde por tu palabra, por tu consejo, Señor, por lo que tú hablas a nuestra vida. Queremos esforzarnos y ser mejores cada día para poder alcanzar esa plenitud, Señor, alcanzar la estatura del varón perfecto y poder agradarte a ti y en el momento que tú lo decidas, Señor, poder volar, Señor, y encontrarnos contigo y contemplarte cara a cara tal como tú eres, Señor. En el momento en que toda lágrima se quitará de nuestros ojos, en el momento en que todo dolor desaparecerá de nuestros cuerpos, en el momento en que todo será alegría, felicidad y que podremos estar para siempre contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres nuestro ayudador, eres el que nos va a convencer de lo que estamos haciendo mal, de pecado, de justicia, de juicio, y que tú nos vas a ayudar para ser mejores cada momento y así, Señor, estar para siempre en tu presencia. Toma la vida de mis hermanos, guárdales, Señor, los que se están esforzando, dales esa fortaleza para que sigan adelante. Los que no lo han iniciado, Señor, para que ellos anhelen, Señor, ser mejores cada día y así todos, Señor, caminar como una iglesia agradable delante de ti, vestida sin mancha y sin arruga, para que podamos contemplarte en el momento, Señor, indicado por ti. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida.
te amamos y te bendecimos por ella, porque nos estás preparando, nos estás instruyendo y nos estás equipando para ese día glorioso. Mientras tanto estamos aquí, Señor, yo te pido, guarda cada uno de tus hijos, guarda cada uno, Señor, de tus siervos, Señor, de todos, Señor, los que han puesto su confianza en ti. Yo sé que tú eres fiel, eres justo y que tú no les abandonarás, y que en medio de toda esta situación nuestra confianza está puesta en ti, y que ninguno de nosotros, Señor, padecerá algo para lo cual no está preparado ni capacitado. Espíritu Santo, llévanos, llénanos de ti, Señor. Llévanos, Señor, a experimentarte cada día más profundamente. Y sabiendo, Señor, que tú harás mucho más de lo que podemos pedir, entender, te damos a ti la gloria, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Nos vemos, no sé, en lo que dispongan mis hermanos, ¿verdad? No dejen de sus oraciones a nuestro hermano Agustín. Estemos orando mucho por él, nuestro pastor. Estemos ahí fortaleciéndole, así como a Moisés, ¿verdad? Quienes venían y levantaban sus manos, nosotros levantemos las manos de nuestro pastor, estemos bendiciéndole, y sé que Dios tiene un fin de año excelente para nosotros a pesar de todo lo que ha sucedido, y un excelente inicio del próximo que ya está muy muy cerca. Así es que cuídese mucho, no subestime cuidarse, ¿sí? Tome sus medidas sanitarias, use su gel, use su cubrebocas. Si no tiene nada que salir a la calle, no salga, quédese en casa, ¿sí? Comparta su fe con los que pueda compartirla. Tome el teléfono, háblele, no sé, usted sabe, el Señor le dará el entendimiento de cómo poder animar a la gente que está tan espantada en este momento, poderle decir, yo tengo a alguien en quien puedo confiar y estar seguro. Amén. Que Dios le bendiga, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Que esté muy bien. Buenas tardes.